Entonces leímos Romanos, ¿sí? 8:28, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿sí? Dice, los que aman a Dios. Amar a Dios significa amarlo sobre todas las cosas, ¿no? Entregar su corazón por encima de todo, su alma, sus fuerzas, todo su ser. Amar, ¿sí? No es algo que uno hace automáticamente. Si uno no puede amar a una persona, ¿no? Bien que dice el amor a primera vista. Bueno, dicen algunos que no existe, ¿no? Pero es el amor. Amar ya es hacer algo, ¿no? Me enamoré, es una cosa, pero amar es una acción, no son palabras, sino es hacer algo, ¿sí? Por esa persona y que esa persona haga algo por uno también, ¿no? Por eso, y más cuando nosotros sabemos que naturalmente el ser humano, ¿sí? Nace con naturaleza que es pecaminosa, mala, ¿no? Que nace inclinado a hacer el mal. Uno dice, no, pero eso no es así, un bebé no nace con inclinación a hacer el mal. No, por ahí uno no da cuenta, pero cuando va creciendo, yo he visto en el jardín, dije, ¿cómo pueden salir estos niños tan terribles, no? ¿Quién le enseñó? Y no puede ser que uno le enseñe teniendo, yo he visto de 1 año y medio, 2, que van, ¿no? A las guarderías y dice, te pegaba patadita en los tobillos, ¿viste? Y digo, ¿quién le enseñó a este niño? ¿No? Te quería pellizcar, te tiraba piedra, ¿no? Decía, ¿quién le enseñó? Porque uno ya tiene esa inclinación, ¿no? De pensar lo malo, de querer hacer lo malo, que antes que lo bueno, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber que amar a Dios es algo que es recíproco, que tiene que haber una relación. Y uno siempre piensa que el otro tiene que darle, ¿no? Para poder, sí, dar uno también. Y uno espera cuando quiere amar a Dios, espera que Dios haga milagros, que Dios mueva su mano a su favor, que Dios lo bendiga grandemente. Y cuando empieza a ver en su vida esa obra, empieza a decir, ah, Dios me ama. Pero Dios ya dice que Dios nos ama a todos, ¿no? Directamente. Dice, por tanto amó al mundo que dio a su Hijo, ¿sí? A su Hijo dio, porque los amó, porque ya hace por nosotros, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros no podemos entender, ¿no? Que Él haga y quiera amarnos, porque nosotros pensamos que Él va a hacer algo por nosotros si nosotros hacemos algo bien. Si nosotros leemos la palabra, si nosotros no nos portamos mal, si nosotros oramos, si nosotros ayunamos, si nosotros adoramos. No, Dios te ama igual, ¿no? Por eso esa frase le decía, anda a decirle a alguien que Dios lo ama. Y dice, no, como que no entiende todavía, ¿no? Eso que es que Dios lo ame igual, ¿no? Por sobre todas las cosas. Aunque uno le falle a Dios, Dios siempre va a estar. Eso es amor. Es como el amor del padre al hijo. Aunque el hijo haga cualquier cosa, el padre siempre lo va a amar. Siempre va a estar. Siempre va a ser padre y el hijo siempre va a ser hijo. Bueno, así es la relación del Dios Padre con nosotros. Nos ama de esa manera, porque siempre vamos a ser los hijos de Él cuando nosotros aceptemos. Pero igual nos ama igual como creación de Él, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos que ignorar eso, ¿no? Que Dios nos ama, que Dios quiere estar con nosotros, que Dios quiere hacer algo por nosotros. Pero hay muchas personas que no quieren saber nada con Dios. Odian a Dios, lo niegan a Dios, ignoran a Dios, hablan mal de Dios, son indiferentes a Dios y lo sabemos. Pero no importa, Dios lo va a amar igual, por más que hagan lo que hagan, ¿no? Entonces tenemos que saber que si aún algunos son rebeldes, ¿no? Al llamado de Dios, porque Dios quiere a todos, amó al mundo, dice, ¿no? Entonces, no importa, nosotros tenemos que entender, ¿sí? Que esta palabra, que es para nosotros, es porque Él nos ama, ¿sí? Y esta palabra y esta promesa es también para nosotros. Fíjense que dice, cuando dice, ¿no? Esta palabra que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando uno lee esto, ¿no? Yo muchas veces he escuchado, ¿no? Que algunos piensan, bueno, todas las cosas obran para bien. Y uno piensa, ¿no? Que muchas de las cosas que nosotros a veces recibimos o entendemos se malentienden, ¿no? Como esta palabra. Uno entiende que
todo lo que pasa, bueno o malo, ¿sí?, en nuestra vida es porque Dios quiere, es porque Dios lo manda. Y acá no dice eso, ¿no? Pero uno piensa que es así, ¿no? Y muchos también confunden esto con ese refrán que dice que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Lo confunden, como si fuera este el versículo, y no es así tampoco, ¿no? Entonces, no es que todo lo que nos pasa, bueno o malo, es porque Dios quiere. No es así tampoco, ¿no? Entonces, aquí dice la palabra que o también a veces pensamos, ¿no? ¿Cómo puede ser que a la gente buena le pase cosas malas? No puede ser, si esa es una persona buena. ¿Y por qué no? ¿No? Cuando a nosotros nos pasaron distintas situaciones, decíamos, ¿y por qué no? Porque, no sé, porque compartimos la palabra, porque hagamos bien, no quiere decir que somos exentos a que pase algo. Ninguno estamos exentos, ¿no?, a que nos pase algo, ¿sí? O que nos suceda algo. Nos puede pasar. Entonces, tenemos que entender que todas las cosas que obran para bien, ¿sí? Pero acá dice bien claro, ¿para quiénes obran para bien? A los que aman a Dios. A los que aman a Dios, ¿no? Porque uno dice, todas las cosas que pasan, no, pero a los que aman a Dios, ¿sí? Siempre Dios puede hacer de algo malo algo bueno. Dios puede cambiarlo. Dios puede transformar y decir, no, ¿por qué no me dieron ese trabajo? Dice uno, ¿por qué no me salió aquello? ¿Por qué no me sucedió aquello? Y porque Dios por ahí tiene algo mejor. Dios tiene algo mejor. Por ahí no fue ese trabajo y fue otro. Por ahí no fue eso que estabas queriendo comprar y fue algo mejor. Por ahí no sucedió que pudiste ir a ese lugar y por ahí fue por algo, ¿no? Es porque Dios tiene un propósito aún más alto que el nuestro. Y que nosotros todavía no lo entendemos y todavía no lo vemos, pero Dios lo ve. Entonces, todos los que aman a Dios, ¿sí?, todos sabemos que es para bien. Y saben que en las versiones de la Biblia hay como una alteración o hay un orden que cambia, ¿no? En la Reina Valera dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿no? Como leímos recién, a los que aman a Dios. Pero en otras versiones, como por ejemplo en Dios habla hoy, dice diferente, ¿no? Que lo vamos a leer también directamente, para no parafrasear, esperen. Dice, ahora bien sabemos que Dios, esperen, 28, me tendré que poner los anteojos ya. Y sabemos que, esperen, lo voy a leer en la TLA primero. Dice, y sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su plan. Y en NBI dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo llaman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Entonces, es como que cambia el orden. Primero dice sabemos y después dice a los que llaman. Es como que está alterado, ¿no? Pero entonces nosotros tenemos que saber que es lo más importante es a los que aman. Porque si decís, a todos le va a pasar esto, pero no es a los que aman, es como que estamos perdiendo algo muy importante, ¿no? A los que aman a Dios, o sea, a los que quieren estar con Dios, a los que tienen una relación con Dios, a los que tienen un propósito con Dios, a los que dependen de Dios, a los que quieren estar con Dios. No solamente que todo lo que me sucede es porque Dios quiere, no, es porque yo amo a Dios. Si Dios me ama y yo lo amo a Dios, todo va a ser para mi bien. Amén. Entonces, tenemos que entender que eso es para una experiencia que a nosotros nos hace crecer, que nos hace creer más en Dios, aferrarnos más en Dios. Porque si nosotros estaríamos siempre bien, diríamos, no hace falta Dios. ¿Para qué voy a pedirle a Dios si siempre estoy bien? ¿Para qué voy a orar si yo siempre estoy bien? Entonces, cuando nosotros vemos que necesitamos de Dios, dependemos de Dios. Porque así recordamos que tenemos a Dios, ¿no? No quiere decir que nos van a pasar cosas seguidas para que dependamos de Dios. Quiere decir que nosotros tenemos que estar más con Dios, más cerca de Dios, para que Él nos cuide más, para que nos bendice más, como un padre y un hijo. Si un hijo que va aprendiendo a caminar, si el padre siempre está dependiendo de él, no se va a golpear. Pero si lo deja, y seguramente se va a caer, se va a golpear. Entonces, nosotros tenemos que estar cerca de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿no?
estar cerca de Él, para tener una experiencia, como la tuvo Pablo, que escribió esto, ¿no? Porque uno diría, pero Pablo, ¿cómo puede decir? ¿Con qué autoridad? Pero él fue azotado, fue encarcelado, fue golpeado, fue quemado, fue esclavizado, ¿no? Pasó soledad, pasó que le hablen mal, y él lo habla de su experiencia. Entonces diciendo, a mí me pasó todo esto, pero todo esto fue para mi bien. Mira, qué bien le sacás que haya estado preso, qué bien que le hayas sacado que te hayan azotado, que te hayan golpeado, que te hayan maltratado, que te hayan quemado, todas las cosas que pasaste, que te hayan hablado mal, que te hayan juzgado mal. ¿Qué le sacás de bueno de eso? Y él dice, sí, todo eso fue para mi bien. Fue crecimiento de él para con Dios. Porque más pasaba, más buscaba de Dios. Más estaba con Dios. Más oraba, más intervenía por otros. Mira, ¿cómo puede ser? No estando en la cárcel, que escribía cartas a otros que estaban pasando situaciones que eran menores que la de él. Porque él entendía que Dios estaba con él. Y que aunque esté pasando un momento que él no era lo que él quería, pero Dios estaba con él y con eso estaba conforme. Amén. Entonces, todas las cosas juntas obran para bien, ¿no? Todas las cosas juntas obran para bien. Entonces, yo creo que nunca a nosotros nos pasó todas las cosas que le pasó a Pablo, ¿no? Pero decimos, bueno, a nosotros nos pasaron cosas. Y a veces decimos, bueno, por eso dejo la iglesia. Por eso no oro más. Por eso no leo más la palabra, ¿no? Porque me pasó esto y es que uno se enoja, se encierra y se aparta más de Dios. No, es al revés. Cuando algo de eso, tenés que buscar más de Dios. Para que Dios te ayude. Para que Dios te levante. Para que Dios te dé el camino. Para que Dios te bendiga. Entonces, más tenés que buscar de Dios. No alejarte, porque si no estás a la deriva y el enemigo va a querer aprovechar la situación. Porque no estás protegido, porque no estás con Dios, porque estás débil, ¿no? Entonces, cuando más tenés que buscar con Dios. Amén. Entonces, por eso él buscaba más de Dios, más comunión tenía con Dios. Si uno lee la experiencia, ¿no? de Pablo, dice, cada vez tenía más relación con Dios, cada vez tenía más de Dios. ¿Por qué? Porque sabía que cuanto más tribulaciones, más dificultades, tenía que buscar más de Dios. Y Dios lo bendijo. O si vemos también, ¿no? La vida de José, que narra en Génesis de 37 a 50. Y uno dice, sí, ¿era malo que Jacob favoreciera a José? Sí. ¿Era malo que, no sé, que los hermanos de José le pegaran y lo tiraran a un pozo? Sí. ¿Era malo que, no sé, lo vendieran? Sí, era malo. ¿Era malo que aún cuando él estuvo en Egipto lo culparan injustamente y lo llevaran a la cárcel? Sí. Todo eso era malo y todas las cosas que le pasaron, pero él entendió que todo eso era para bien, porque había un plan y un propósito aún mayor, ¿no? Y él nunca se quejó con Dios, él no se enojó de Dios, es más, dice que seguía orando y seguía confiando en Dios. En cualquiera de estas situaciones, en cualquiera de estas dificultades, imagínense que los hermanos lo detesten, que los hermanos los golpeen, que los hermanos le tiren un pozo, que los hermanos lo vendan, que aún el que lo compró después le eche una culpa injustamente, lo metan en la cárcel. Todo eso, dice que él igual seguía confiando en Dios y orando en Dios, porque había un propósito grande para su vida. Entonces muchos de nosotros decimos, ¿por qué me pasa esto? Es porque Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan aún mayor. ¿Por qué pasa que me sacan del trabajo y ponen a otro? Y porque Dios tiene algo más grande, porque Dios tiene un propósito. Me acuerdo cuando a mí me dijeron una vez, te vamos a echar, pero de acá a un mes. Yo la conté, ¿no? Siempre me quedo con eso y digo, no puede ser lo que me dijeron, ¿no? De acá a un mes te vamos a echar, pero ahora y la persona que te va a reemplazar, vos la tenés que capacitar. Y a mí me agarró una rabia, una bronca, diciendo, este lo agarro a trompada. ¿Qué le voy a enseñar? Nada. Pero yo dije, bueno, Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. Yo iba y oraba en el baño siempre, porque no me iba a poner a orar en la oficina, están todos ahí, ¿no? Y buscaba de Dios. Y venía y me tranquilizaba, ¿no? Porque a uno la agarra, ¿no? Entonces, por ahí no se me nota, pero también me agarra, ¿no? Entonces, iba, oraba y yo le enseñé. Y dije, bueno, tiene un propósito. Y terminó siendo de bendición, de crecimiento, porque él se fue a un lugar mejor y yo me quedé y aún ascendí, ¿no? ¿Pero por qué? Porque tenemos que estar el propósito de Dios. Y todas las cosas obran para bien. Aunque nosotros no entendamos en ese momento, decimos, bueno, Dios
te lo dejo a vos. Vos sabés, vos de toda esta situación que a mí no me gusta, que para mí me parece mala, vos vas a sacar una bendición. Amén. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Entonces, Dios obra de todas las cosas para bien. Y uno tiene que mantener la perspectiva esta que tuvo José, ¿no? Que en medio de los problemas, de las dificultades, de todas estas cosas que le sucedieron con la familia, con dónde estaba, dónde iba, ¿no? Siempre él confió en Dios. Y saben que los hermanos se asustaron mucho cuando aún, ¿sí? José vieron que adoptó a la familia, a los hermanos que estuvieron con él, vivieron, ¿no? En Egipto, le dio una tierra, ¿no? Una buena tierra, y de repente dice que el padre, ¿sí? Murió, Jacob murió. Y los hermanos estaban asustados, porque dice, ahora sí, José va a tomar venganza. Ahora sí, José va a hacer, porque cuando nuestro padre estaba no lo iba a hacer, pero ahora que no está, él se va a encargar de nosotros. Tenían temor, ¿sí? Eso lo dice, ¿no? Aquí en Génesis 50:15. Dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José, nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Pero José sabía, tenía una comprensión mayor, ¿sí? Que él tenía la gracia y la providencia de Dios. No era que él había pasado todo eso para llegar a ese momento y vengarse de sus hermanos. ¿Y saben qué le respondió José? Una respuesta, ¿no? Que uno diría, ¿qué respuesta, no? Una respuesta que sorprende, una respuesta que enseña, ¿no? Que impacta. Y él le dice que le respondió en el 50:19, dice, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dice, ustedes no hicieron eso porque fue así, es porque hubo un propósito aún mayor. Yo tenía que llegar a este lugar para poder salvar a todo un pueblo, a todas unas naciones, porque Dios tenía ese plan y ese propósito. Y yo siempre tenía que haber cumplido de estar siempre con Dios. Entonces yo decía, ¿cuál es lo más importante? Siempre estar cerca de Dios. Que así como Dios te ama, amar a Dios. A los que aman a Dios, todos los propósitos, todas las cosas son para bien. Él sabía y entendía esto, ¿no? Que todo eso que sucedió era para que él pueda recibir de Dios esa revelación de ese sueño, esa sabiduría para poder administrar, para que la gente no muera de hambre en los tiempos de vaca flaca, en los tiempos malos, ¿no? Para poder bendecir a muchos. Entonces, cuando nosotros recibimos el propósito de Dios, nosotros sabemos que Dios nos ama y amamos a Dios en todo momento, aunque nos esté pasando circunstancias que no queremos, vamos a bendecir nuestra vida y los que están alrededor. Vamos a bendecir nuestra casa, nuestro trabajo, a donde estemos, vamos a ser de bendición. Y se va a cumplir la palabra diciendo, este pie pise es de bendición. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Entonces, saben que bien en este versículo y traduciéndolo, ¿no? En el griego, significa bien de ágatos, que significa el bien absoluto o bien ulterior, que es el bien para siempre. O sea, que siempre hagamos el bien, no a veces. Bueno, a veces lo hago y a veces no, ¿no? Es como que queremos justificarnos, pero nosotros tenemos que tratar de hacer el bien siempre. La palabra dice, si depende de nosotros, hagamos el bien, no el mal. No quiere decir hagamos mal cuando nos conviene y bien cuando todos nos ven, ¿no? Siempre tenemos que hacer el bien. Siempre. Aunque a veces no nos convenga, tenemos que hacer el bien. Imagínense, yo me acuerdo una vez fui a comprar algo y me dieron un vuelto, como si fuera, no sé, yo compré con 1.000, me dieron de 10.000. Y yo me fui, porque me lo dio así, muchas veces me lo guardo y ni lo cuento, hago así, reconfiado, ¿no? Y cuando llegué a casa y se me multiplicó la plata. No, claro, me dio mal el vuelto de la señora, fui y se lo di. Y la señora me dice, ¿estás seguro? Sí, sí, me diste mal el vuelto. Bueno, qué raro que me lo devuelvas, me dice. Entonces tenemos que hacer el bien, no
siempre, no cuando nos convenga. No, me lo quedo si no se da cuenta la señora. Ya está. No, tenemos que hacerlo aunque nadie sepa, aunque nadie se dé cuenta, nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer siempre el bien. No solamente con dinero o con algo que nos beneficie, sino a veces tenemos que hacer el bien aun cuando nosotros no tenemos nada que ver. Si nosotros vemos como el buen samaritano que está golpeado, está tirado y no lo ayudamos, tampoco estamos haciendo el bien. Aunque nosotros pasemos de largo, estamos evitando el bien. Entonces también lo tenemos que hacer. No nos impacta directamente, pero nosotros vimos cómo podemos ayudar. Entonces el no hacerlo, también no lo estamos haciendo. Hacemos mal. Es no, ¿sí?, amar al prójimo como Dios quiere que amemos. Dice amar al prójimo como a ti mismo, a Dios. Entonces si nosotros lo olvidamos del prójimo, entonces también estamos haciendo mal. Entonces siempre tenemos que tratar de hacer el bien, ¿sí? Entonces esta promesa, ¿no?, que dice a los que aman a Dios, ¿sí?, se refiere a los que están enfocados a Dios y a Jesús como primera persona, ¿sí?, sin dudar, porque nosotros no podemos llegar a Dios si no tenemos a Jesús, ¿sí?, porque primero tenemos que creer en Jesús, tenemos que amar a Jesús. Entonces Jesús también dijo, ¿no?, en la palabra, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces nosotros tenemos que ir a Él. Nosotros tenemos que estar con Él, ¿no? No es solamente decir, bueno, a mí las cosas me van a ir bien. No, tenemos que amar a Jesús, tenemos que estar con Él, tenemos que buscar de Él, ¿no? Entonces, Él habla de eso. No podemos decir, yo creo en Dios, pero no amo a Jesús. No, yo de Jesús no quiero saber nada. No, tenemos que amar a Jesús, tenemos que estar con Él. Eso es lo que a nosotros nos lleva a estar con Él. A los que aman significa presente, ¿no? Activo. No, yo hoy lo amé y no lo amo más. No, tengo que amar continuamente. Siempre tengo que amar a Dios, ¿no? Tengo que amar a Jesús, ¿sí? Entonces, fíjense que en Juan 13:17 hay algunas cosas que tenemos que entender también si nosotros amamos a Jesús, ¿no? Juan 14:15 mejor, perdón, esa de Juan 3:17 dice, si sabéis esta cosa, bienaventurados seréis si la hicieres, ¿sí? Pero Juan 14:15 dice, si me amáis, guardar mis mandamientos. O sea que si nosotros amamos a Dios, tenemos que guardar sus mandamientos. Puedo decir, yo amo a Dios, pero no quiero cumplir sus mandamientos. No quiero, sí, amar a Dios sobre toda la cosa. Yo quiero seguir teniendo una imagen, yo quiero seguir pecando, yo quiero seguir mintiendo. No, tenemos que guardar sus mandamientos, ¿sí? Tenemos que guardar, y guardar en el griego significa custodiar, atesorar, tenerlo en nosotros, ¿no? No decir, yo lo dejo ahí, como yo he visto en algunos casos que tienen la Biblia ahí y nunca la usan, o tienen la Biblia abierta en un salmo y la dejan ahí, o en un versículo la dejan ahí, pero la palabra no la atesoran, no la guardan, no la hacen, no son hacedores de la palabra. Entonces Dios nos está llamando a eso, a obedecer la palabra y a hacer la palabra, ¿sí?, y mostrar el amor de Dios, ¿sí? Yo sé que obedecer perfectamente no va a estar, porque no podemos siempre obedecer. En algún momento vamos a fracasar, en algún momento vas a caer, en algún momento vas a pecar, pero si nosotros tenemos la actitud de forzarnos en no fracasar, vamos a tratar de hacerlo mejor. Bueno, así también para con Dios. Si nosotros tratamos de hacerlo mejor para con Dios, cada vez vamos a ser más parecidos a Jesús, más cerca de Él. Es como que nosotros tenemos un Jesús en nuestras vidas, ¿no? Yo me acuerdo de un dicho que decía un profesor del instituto que decía, nosotros tenemos que tener a Jesús y nosotros ser un pequeño Jesús. Y ese Jesús tiene que ir creciendo en nuestra vida para que vos seas cada vez más parecido a Jesús. Entonces, todos quisiéramos ser más parecidos a Jesús. Es muy difícil, diríamos, ¿no? Pero si nosotros lo intentamos continuamente, cada vez nos vamos a parecer más. Cada vez vamos a estar más cerca de Él. Amén. Entonces, tenemos que amar a Dios, guardar
los mandamientos, seguir todo lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amar a Dios significa también, y tenemos que entender que Dios nos llamó, ¿sí? Dios quiere estar con nosotros. Cuando Dios te llama es porque quiere decir que quiere algo con vos, quiere una relación. Nosotros no llamamos a una persona para no hablar, estamos en silencio. Nosotros no golpeamos la puerta de una casa de una persona para que no nos abra. Queremos que nos atienda, queremos pasar, queremos charlar, queremos tener un trato con esta persona. Bueno, así Dios, si Él nos llama, es para que nosotros le prestemos atención, para que nosotros estemos con Él, para que nosotros podamos compartir con Él, para que nosotros tengamos una relación con Él, para que tengamos una intimidad con Él, ¿sí? Porque Él quiere mostrar el propósito para nuestra vida. Él quiere bendecirnos en sobremanera. Amén. Entonces, si Él quiere todo eso para nosotros, nosotros tenemos que seguir y obedecerlo, escucharlo. Lo vamos a equivocar muchas veces. Pero imagínense un auto de estos nuevos que hay ahora, ¿no? Híbridos, eléctricos. Uno se lo da, ¿no? Y dice, nunca me subí a uno de esos autos. Bueno, voy a tener que mirar sí o sí las instrucciones. Voy a tener que ver cómo es, porque no es igual. ¿Sabes que cuando yo me compré, me acuerdo, esto el otro día lo había contado y me reía solo, ¿no? Habíamos comprado la Citroën en el momento de pandemia, que fue un milagro cómo la compramos, ¿no? Porque no teníamos dinero, pero la compramos. Y cuando nos íbamos, teníamos duda que si todo estaba bien, porque primero pensamos que nos iban a estafar, ¿no? Mira que uno siempre piensa que no puede ser, ¿cómo puede ser? Nosotros llevábamos un auto, que imagínense valía 600.000 en ese momento, y la camioneta esa valía 950.000. Faltaba 350, yo no tenía el dinero. Creo que yo voy a comprar sin precio y sin dinero a todos lados, medio loco. Cuando me vendan algo, pregúntenme si tengo dinero primero. Entonces, yo fui a comprarle y teníamos 100.000 pesos, nada más. Y teníamos la camioneta, pero la camioneta no valía 600.000. Ahí me equivoqué en la historia. La camioneta por ahí estaba entre 500. Y como no estaba tan linda, muy buena, por ahí valdría menos. Entonces decíamos nosotros, si nos das 400 se la damos. Se la tiramos por la cabeza, como dice uno, ¿no? Entonces el señor vino, miró la camioneta, todo. Sí, la acepto en forma de pago. Y esta cuánto vale, 9.50. Y yo seguía como si tuviera el dinero, ¿no? Porque así, ¿no? Entonces, estuvimos hablando, no sé yo, y me dice, bueno, voy a Lili, sí, porque Lili estaba ahí en el auto y yo estaba hablando con él en la oficina, y dice, sí, la quiere. ¿Estás seguro que la quiere? Me dice, sí, la quiere. Pero dice que la quiere probar. Oye, a ver si no arranca justo. A ver si falla algo la camioneta. Y subimos a la camioneta y anduvo bien todo. Igual andaba bien la camioneta, pero viste que cuando vos querés vender algo, que justo le pasa algo, ¿no? Y anduvo bien. Bien, le decimos a la camioneta. Entonces fuimos a la oficina de vuelta y en la oficina, bueno, el hombre me dice, bueno, la camioneta esta tiene algunos temitas, dice, debe patente, debe algunas fracciones, me parece. Ah, bueno, le digo yo. Y son como 250.000 pesos que debe. Ah, bueno, ¿y cómo hacemos? No, te lo descuento de lo que vos me vas a pagar. Ah, bueno, ¿y cuánto me tomás la camioneta? Y te la tomo 600.000. Sí, le fui a decir, me tomas 600.000. ¿Será verdad? ¿No nos querrá estafar? ¿Cómo nos va a tomar 600.000 la camioneta y nos va a contar 250.000? No, dice, algo está mal. Bueno, vengan en una semana que vamos a hacer el papel ese de la policía, sacar todos los papeles y hacemos otra transacción. Nosotros no le dijimos a nadie. Fuimos a la semana y ya siempre pensando, este nos va a estafar, este algo raro tiene, ¿no? Y fuimos, no le creíamos a Dios, ¿no? Como que fuimos y dice, bueno, ya está todo, hagamos todo. Bueno, me tenés que dar la diferencia. Eran 100.000 pesos, ¿no? Si no ven la cuenta son 600 más 100, 700, 800, 950, justo 100.000, teníamos 100.000, nos fuimos con la camioneta dudando, ¿viste? A ver si viene y nos corre, a ver si dice, no se vayan, no le cambio nada. Y bueno, nos íbamos subiendo un puente y era automática la camioneta. Nosotros era toda electrónica, tenía un montón de botones, nunca la había manejado. Y yo iba manejando y salía 30 y nunca pasaba los 30. Y dice, no se estafó, dice, no se embaucó. Y entonces lo llama el señor, no anda la camioneta. Dice, ¿qué hace? No anda más de 30. Ah, porque le tocaste el botón o no le desactivaste el botón de límite de velocidad, dice.
¿Y dónde está? Ahí en el volante al costado. Se desactivalo, lo desactivé y ¡yum! Andaba. Ah, bueno, gracias, Dios te bendiga. Entonces, ¿qué va esto, no? Uno piensa a veces que las cosas van a estar mal, que algo va a pasar malo, pero Dios tiene el control. Dios hace que todas las cosas salgan bien, pero tenemos que confiar en Él y amarlo a Dios, ¿no? Y a veces no lo creemos, aunque lo veamos que está ahí la bendición, decimos, ¿no será? ¿Será que va a ser? No, sí, Dios te quiere bendecir. Dios tiene promesa para tu vida. Dice, a los que aman a Dios, todo le va a ir bien, le va a ser para bien. Aunque ahora lo veas mal, aunque ahora no veas qué va a hacer, Dios te va a abrir puertas nuevas. Dios va a hacer de bendición toda esa situación. Entonces tenemos que creer en Dios. Amén. Entonces si nosotros creemos en Dios, Dios te va a bendecir. Y quería ir a una ilustración también que me gustó, ¿no? Porque era más larga la palabra, pero bueno, vamos a ir acortándola. Dice que un día un padre de familia, ¿no? Hablando con su compañero de trabajo, ¿sí? Les dice que él creía en Dios, que Dios era todo para él. Y los hombres, viste, como que quedaron como diciendo, pero ¿por qué él es y crees y es lo mejor? Dice, porque Dios es lo mejor que tengo, es lo que da sentido a mi vida, es la persona que está conmigo y con mi familia siempre para bien. Y ellos se quedaron, ¿no? Los compañeros como que no entendían. Entonces, al poco tiempo dice que el hijo, ¿sí? Tuvo como un problema, ¿no? Y todos se enteraron de ese problema. Entonces le fueron a preguntar al hombre. Dice, ¿cómo puede ser que si vos crees en Dios, le haya sucedido eso a tu hijo? Que tu hijo, dice, haya tenido ese como pequeño accidente. Y él le dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Entonces los hombres se quedaron diciendo que lo que le pasó estaba bien, que lo que sucedió estaba bien, dice. Es como que no entendieron, ¿no? Es como que se fueron y lo dejaron diciendo, este hombre está mal, le pasa algo, ¿no? Entonces dice que después de un tiempo, dice que también a este muchacho, ¿no? Es como que lo asaltaron y le robaron sus pertenencias, ¿sí? Entonces dijeron, ¿cómo puede ser que a tu hijo le pase esto? ¿Cómo puede ser? Dice, si vos sos un hombre que crees en Dios. Y entonces él repite lo mismo, dice, y sabemos que todas las cosas, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y es como que no entendían, ¿no? Entonces dice que después de un tiempito, el joven de la persona que tuvo un accidente lo llamó y le dio como una recompensa. Lo bendijo con algo monetario, ¿no? Y bueno, el chico lo recibió. Dice que después de eso, es como que el hijo también, no sé, cuando perdió la pertenencia y la fue a buscar, recibió también como un billete de lotería que no era de él. Y no va que sale ganador. Se hace millonario. Entonces, los amigos se enteran de todo esto. Le dicen, ¿cómo puede ser que haya pasado con tu hijo? Entonces le dicen, él le repite lo mismo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A mi hijo le pasó ese accidente, pero Dios fue bueno. A mi hijo le robaron, pero Dios fue bueno. Y hoy está como estamos y recibimos lo que tenemos, porque siempre amamos a Dios. Aunque estemos pasando dificultades, sabemos que Dios siempre va a estar con nosotros. Aunque nosotros no entendamos por qué nos está pasando esto, Dios siempre está atrás. Dios siempre está orando. Dios siempre nos va a bendecir. Entonces tenemos que entender que Dios tiene promesa para nuestra vida. Dios siempre va a estar con nosotros. Si nosotros lo amamos, si nosotros estamos con Él, si nosotros tenemos con Él sí una intimidad, si nosotros confiamos aún que estemos pasando dificultad y decimos, Dios, vos tenés un plan, Dios, vos tenés un propósito, te lo dejo en tus manos, y no nos enojamos con Dios, sino hacemos como José, que siempre oraba y confiaba en Dios, Dios siempre va a terminar bendiciéndonos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.